No planeaba terminar aquí. De verdad que no. Solo quería caminar. Necesitaba despejar mi mente después de un día brutal, de esos que te arrancan el alma poco a poco. La política de la oficina, los plazos imposibles, los gritos de mi jefe resonando en mis sienes como un martillo golpeando un clavo oxidado. Necesitaba silencio. Pero no ese silencio falso que consigues en un apartamento de ciudad, donde aún así escuchas el zumbido de la nevera o a los vecinos discutiendo a través de las paredes de papel. Necesitaba el silencio real. El tipo de silencio que solo existe en lo profundo del monte, lejos de la civilización, donde la tierra aún recuerda cosas que nosotros hemos olvidado. Conocía estos bosques. O al menos, eso creía. Solía venir aquí de adolescente con mi padre y mi abuelo. Cazábamos hongos, encendíamos fogatas y mi abuelo me contaba historias sobre los guardianes de la tierra. En aquel entonces, el bosque parecía un amigo, un gigante dormido y gentil. Pero eso fue hace mucho tiempo. Demasiado tiempo. Y el bosque, al igual que las personas, cambia cuando lo abandonas. Entré a las 3 de la tarde. El sol brillaba con fuerza, perforando el dosel de hojas en columnas de luz dorada que bailaban sobre el musgo. El aire olía a pino, a tierra húmeda y a esa dulzura empalagosa de las flores silvestres en descomposición. Seguí el sendero, disfrutando de la paz, sintiendo cómo la tensión se liberaba lentamente de mis hombros. Caminé y caminé, adentrándome más y más en la espesura. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. No pensé en volver. No miré mi reloj. Solo caminaba, respirando una libertad que pronto se convertiría en mi condena. Y entonces, el sol comenzó a ponerse. Al principio no noté lo rápido que oscurecía. No fue gradual. Fue como si alguien hubiera soplado una vela gigante. El cielo entre las ramas cambió de un azul reconfortante a un naranja enfermizo, luego a un rojo sangre, y finalmente a un violeta que parecía moretones en la piel del cielo. Las sombras de los árboles crecieron, se estiraron como dedos largos y deformes, y luego se fusionaron completamente con la oscuridad. Y de repente me di cuenta de algo aterrador. Ya no podía ver el sendero. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor. Todos los árboles parecían idénticos. Pinos altos y torcidos, maleza densa que parecía agarrar mis tobillos, piedras cubiertas de un líquen grisáceo. ¿Por dónde había venido? Traté de recordar los giros, pero mi mente solo tenía una imagen borrosa de la última hora de caminata. Todavía no había pánico. Solo una ligera ansiedad, fría y pegajosa, que comenzó a arrastrarse desde mi estómago hasta mi pecho. Saqué mi teléfono. Batería casi muerta, por supuesto, sin señal. Encendí la linterna del móvil, pero la luz era débil, apenas penetraba un metro en esa oscuridad que parecía tener peso físico. Menos mal que había traído una linterna real. Siempre guardo una táctica en mi mochila, un viejo hábito de esos viajes de campamento. La saqué y presioné el botón. Un haz brillante cortó la negrura y me sentí un poco mejor, aunque las sombras que creaba la luz parecían moverse por sí solas en mi visión periférica. Solo necesito caminar en una dirección, pensé. El bosque no es infinito. Tarde o temprano llegaré a una carretera, a un pueblo, o veré las luces de alguna granja lejana. Empecé a avanzar. Durante los primeros 20 minutos, caminé con confianza fingida. El haz de luz iluminaba troncos, piedras, tocones podridos que parecían caras deformadas. Esquivaba obstáculos, intentaba caminar en línea recta. Pero el monte no lo permitía. Cada vez que intentaba mantener el rumbo, algo bloqueaba mi camino. Un barranco empinado que surgía de la nada, zarzas densas con espinas como agujas de acero, o una maraña de árboles caídos que parecían una barricada construida a propósito. Caminé en zigzag, tratando de mantener una dirección general hacia el norte. ¿O era el sur? Ya no estaba seguro. Sin estrellas, sin puntos de referencia, solo oscuridad y árboles que parecían cerrarse a mi espalda. Y entonces vi la rama. Un gran pino caído que yacía cruzado en mi camino, medio cubierto de musgo negro. Tenía una forma peculiar, como una columna vertebral rota. Lo rodeé por la derecha, memorizando la forma del tronco astillado. 10 minutos después, lo vi de nuevo. La misma rama. El mismo musgo negro. La misma forma de columna rota. Me detuve, sintiendo un frío antinatural recorrer mi columna vertebral. Imposible. Había estado caminando en línea recta. No podía haber regresado aquí.
Pero los hechos eran innegables. Estaba caminando en círculos. Es lo que los lugareños llaman estar desorientado, cuando los duendes o los espíritus del monte juegan contigo, girando el mundo para que nunca encuentres la salida. Cambié de dirección bruscamente, girando en ángulo recto. Caminé otros 15 minutos, atravesando arbustos que rasgaban mi ropa y mi piel, ignorando el ardor. Y de nuevo. El mismo pino caído. Como un imán, me atraía hacia él. El pánico comenzó a crecer, echando raíces en mi garganta. Mi corazón latía más rápido, un tambor frenético en mis oídos. La respiración se volvió superficial. Me obligué a parar. Tomé una bocanada de aire frío. Cálmere. Tienes que mantener la calma. Tal vez esto es una trampa psicológica. Es un fenómeno conocido. Cuando una persona se pierde, inconscientemente camina en círculos porque una pierna da un paso ligeramente más largo que la otra. Solo necesito elegir un punto de referencia y caminar directo hacia él. Elegí un pino alto en la distancia, distintivo, con una copa bifurcada que parecía una mano pidiendo ayuda. Apunté mi linterna hacia él y avancé, sin quitarle los ojos de encima. Pero, de alguna manera, los árboles seguían bloqueando mi vista. Los rodeaba, tratando de no perder la dirección, pero el pino seguía desapareciendo y reapareciendo donde no debería estar. Y entonces me di cuenta de algo terrible. Ya no podía ver ese pino. En su lugar, solo había troncos idénticos, sin rostro, que parecían haber cambiado de lugar mientras yo parpadeaba. Y entonces lo escuché. Al principio fue apenas audible. ¿Un crujido? ¿Una rama rompiéndose? Me detuve, escuchando. Silencio. Solo el sonido de la sangre golpeando en mis oídos y mi propia respiración agitada. Avancé de nuevo. Y otra vez. Un sonido detrás de mí. Como alguien pisando una rama seca. Giré bruscamente, iluminando el espacio detrás de mí con la linterna. Nada. Árboles. Oscuridad entre ellos, espesa como terciopelo negro. ¿Quién anda ahí? Grité. Mi voz sonó extrañamente apagada, como si el bosque la hubiera tragado al instante, absorbiendo el sonido para que nadie pudiera oírme. Ninguna respuesta. Me dije a mí mismo que era un animal. Un zorro. Un conejo. Tal vez un ciervo. El bosque tiene su propia vida, muchas criaturas se mueven de noche. Pero entonces, ¿por qué tenía la piel de gallina? ¿Por qué mi instinto primitivo, esa parte del cerebro que heredamos de cuando éramos presas, gritaba una sola palabra? ¿Corre? Pero no corrí. Recordé lo que decía mi abuelo. En el monte, nunca corras. Si corres, demuestras miedo. Si corres, te conviertes en la presa. Y lo que sea que esté ahí fuera, es más rápido que tú. Aceleré el paso, caminando lo más silenciosamente posible sobre hojas y ramas, pero cada uno de mis pasos parecía ruidoso, como un disparo en una catedral. Y después de cada uno de mis pasos, con un retraso de un segundo, escuchaba un eco. Otro paso. No el mío. Pesado. Húmedo. Como un pie descalzo golpeando el barro. Me detuve abruptamente. El sonido se detuvo también. Pero no inmediatamente. Como si alguien hubiera dado un paso más y solo entonces se hubiera congelado al ver que yo paraba. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración hasta que mis pulmones ardieron. Y en ese silencio, sentí algo espeluznante. Alguien más también estaba conteniendo la respiración. Alguien más estaba de pie, esperando, ahí en la oscuridad. Alguien estaba jugando el mismo juego que yo. Me agaché lentamente, recogí una piedra y la arrojé hacia un lado, hacia la oscuridad. La piedra golpeó un árbol con un golpe seco y cayó entre las hojas. Silencio. Y luego, el sonido de pasos. No rápidos. Lentos, medidos, deliberados. Alguien caminaba hacia donde había caído la piedra. Escuché ramas secas rompiéndose bajo un peso considerable. ¿Bajo el peso de qué? Cada fibra de mi ser gritaba que corriera. Pero no lo hice. Me obligué a caminar. Pasos firmes. Controlados. Porque sabía que si corría, esa cosa sabría que yo sabía. Sabría que el juego había comenzado. Caminé contando los pasos. 1, 2, 3.
Me ayudaba a concentrarme. A no pensar en lo que venía detrás. A no escuchar los pasos que repetían mi ritmo con una precisión burlona. Pero en el paso 32, me detuve. Entre los árboles, en el límite de la luz de mi linterna, había una figura. Inmóvil. Alta. Demasiado alta. La silueta de una persona, pero algo en las proporciones estaba terriblemente mal. Los brazos eran demasiado largos, colgaban casi hasta las rodillas. La cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural, como si el cuello estuviera roto. Me congelé. La luz temblaba en mi mano. La figura no se movía. No respiraba. Solo estaba allí, siendo parte de la oscuridad. ¿Quién eres? Mi voz tembló, patética. Sin respuesta. Pero entonces, un olor llegó a mí. Un olor a cobre y a tierra podrida. A sangre vieja y a humedad estancada. Di un paso hacia un lado, rodeándola. La luz se deslizó por los troncos y, cuando el haz volvió a iluminar ese lugar, ya no había nadie. Giré bruscamente. ¿Tal vez me había rodeado? ¿Estaba detrás de mí? Nada detrás de mí. Giré sobre mi eje, iluminando en todas direcciones como un loco, y de repente lo vi. Estaba allí. A la izquierda. Entre los árboles. La misma silueta. Inmóvil. Más cerca que antes. Apunté la luz directamente a ella. Y se desvaneció. No como si corriera, sino como una sombra que se dispersa al encender la luz. Simplemente dejó de estar ahí. Parpadeé. ¿Tal vez era un truco de la luz y la sombra? ¿La pareidolia jugando con mi mente agotada? Pero no. Había estado allí. Lo había visto. Lo había olido. Quería correr. Dios, cómo quería correr. Sentía el impulso eléctrico en mis piernas. Pero me obligué a seguir caminando. Pasos medidos. No muestres miedo. No muestres debilidad. Eres el dueño de tu miedo. El bosque a mi alrededor se volvía más denso. Los árboles estaban más cerca unos de otros, apenas había espacio para pasar entre ellos. Las ramas se enganchaban en mi ropa como garras, arañaban mi cara, buscaban mis ojos. Era como si el bosque mismo estuviera tratando de detenerme, de sujetarme para que lo que venía detrás pudiera alcanzarme. Y de repente salía un camino. Un sendero real. De tierra apisonada, claro, sin maleza. Mi corazón saltó de esperanza. Un camino. Esto significaba que la gente pasaba por aquí. Llevaba a alguna parte. A una aldea, a una carretera, a la salvación. Caminé por el sendero, mucho más fácil que a través de la espesura. El haz de la linterna iluminaba el camino por delante y vi que iba recto, no serpenteaba. Pero detrás de mí, los pasos continuaban. Ahora no intentaban esconderse. Eran fuertes, distintos. Pisadas pesadas sobre la tierra dura. Pe. 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 Me estaba siguiendo abiertamente. Quería correr tan desesperadamente que dolía. Pero seguí caminando. Ritmo constante. No entres en pánico. Los pasos detrás de mí coincidían con mi ritmo exactamente. Cuando yo disminuía la velocidad, ellos disminuían. Cuando yo aceleraba, ellos aceleraban. Era una burla. Una imitación grotesca. El camino giró bruscamente a la derecha y vi una estructura. Una pequeña cabaña de madera. Vieja, con el techo hundido y madera negra por la humedad. Parecía una choza abandonada de algún guardabosques o un refugio de cazadores olvidado hace décadas. Pero era un refugio. Paredes. Caminé hacia la puerta rápidamente, casi corriendo, pero manteniéndome justo al límite. Tiré de la manija. Cerrada. Golpeé la puerta con el puño. Abran. Por favor. Ayuda. Nada. Silencio absoluto dentro. Los pasos se acercaban. Estaban muy cerca. Podía escuchar la respiración ahora. Un sonido rasposo, húmedo, como aire pasando por una garganta llena de líquido. Me di la vuelta, iluminando el camino con mi linterna. Vacío. Pero podía oírlos. Los pasos se detuvieron justo en el borde donde la luz de mi linterna se desvanecía en la oscuridad. Algo estaba allí, parado justo fuera de mi vista, observándome.
Golpeé la puerta de nuevo, desesperadamente, usando mi hombro. La madera vieja crujió y finalmente, el cerrojo podrido cedió. Entré tropezando y cerré la puerta de golpe tras de mí. Adentro estaba oscuro y frío. Olía a polvo, moho y excremento de ratas. Iluminé alrededor. Una sola habitación, vacía. Una mesa coja, un banco volcado, una vieja estufa de hierro en la esquina. Sin señales de presencia humana reciente. Pero era un refugio. Paredes sólidas. Una puerta. Empujé el banco y la mesa contra la puerta, creando una barricada improvisada. Fui a la ventana. Estaba cerrada con contraventanas de madera clavadas desde fuera. No se podía ver nada, pero tampoco podía entrar nada. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared opuesta a la puerta, sosteniendo la linterna frente a mí como un arma. Silencio. Escuché. Ningún sonido desde fuera. Como si la cosa que me había estado siguiendo hubiera desaparecido al ver que yo entraba. Los minutos se arrastraban. 5. 10. 20. El sudor se enfriaba en mi frente. Tal vez se fue. Tal vez estoy a salvo. Tal vez solo fue mi imaginación, el estrés, la locura temporal. Y entonces lo escuché. Un paso en el techo. Un paso lento, cuidadoso. La madera vieja crujió bajo un peso considerable. Algo estaba caminando sobre el techo de la cabaña. Me congelé, con la cabeza inclinada hacia arriba, siguiendo el sonido con los ojos desorbitados. Los pasos se movieron de un borde al otro. Lentos. Pesados. Luego se detuvieron directamente sobre mí. Silencio. Polvo cayendo de las vigas. Y luego, un sonido que heló mi sangre. Un rasguño. Algo estaba raspando las tejas de madera. Lentamente. Con uñas largas y duras. Screech. 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 Miré hacia arriba, apenas respirando. La madera del techo crujió, doblándose ligeramente hacia adentro. Estaba probando la resistencia. Estaba buscando una entrada. No. No, no, no. Pero no corrí. No podía correr. No había a dónde ir. En cambio, me moví a la esquina más alejada de donde provenía el rasguño. Me presioné contra la pared hasta que sentí las astillas en mi espalda y esperé. El rasguño continuó. Metódico. Paciente. Eterno. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Como si supiera que yo no iba a ninguna parte. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado. El tiempo perdió su significado. El rasguño se detenía y yo pensaba que había terminado. Entonces comenzaba de nuevo, en un lugar diferente. Probando las esquinas. Probando la chimenea. Buscando un punto débil. Era inteligente. Mantuve la linterna apuntada a la puerta, vigilando cualquier movimiento. Mis manos temblaban de agotamiento y terror, pero no me permití entrar en pánico total. El pánico significaba muerte. Entonces, el rasguño se detuvo por completo. Silencio. Un silencio completo, absoluto y pesado. Esperé. 5 minutos. 10. Nada. Ni pasos, ni respiración, ni viento. Lentamente, con dolor en cada músculo, me puse de pie. Mis piernas estaban entumecidas. Me moví hacia la puerta, apartando con cuidado la mesa, tratando de no hacer ruido. Presioné mi oreja contra la madera fría y húmeda. Nada. Tal vez se había rendido. Tal vez se dio cuenta de que no podía entrar y se fue a buscar una presa más fácil. Abrí la puerta solo una rendija, lo suficiente para pegar mi ojo y mirar. Oscuridad. Oscuridad vacía y tranquila. Abrí la puerta un poco más, lo suficiente para sacar la cabeza y mirar alrededor. El claro alrededor de la cabaña estaba vacío. Sin figuras. Sin sonidos. Solo los sonidos normales del bosque por la noche. Un búho ululando a lo lejos, el viento moviendo las hojas. Salí lentamente, barriendo el área con la linterna. Nada. ¿Me lo había imaginado todo? Bajé la vista al suelo. No. Las huellas estaban allí, en la tierra blanda frente a la puerta. Las mías, de botas de senderismo. Y las otras.
Las imposibles. Huellas de pies descalzos, pero el doble de largas que las de un humano normal. Y los dedos, tenían demasiados dedos. Comencé a caminar de regreso hacia el sendero, cada paso cuidadoso y medido. No corras. Solo camina. Sal de aquí. El camino se extendía ante mí, más oscuro ahora, los árboles presionando desde ambos lados como barrotes de una celda. Pero era un camino. Tenía que llevar a alguna parte. Solo tenía que seguirlo. Detrás de mí, lo escuché de nuevo. Ese único paso. Coincidiendo con el mío. Y luego, una voz. No era una voz humana. Sonaba como piedras frotándose entre sí, profunda y gutural, pero intentando imitar el tono de un hombre. Camina, susurró la voz desde la oscuridad, justo detrás de mi nuca. La voz sonaba como grava triturándose contra una lápida. No era humana. No del todo. Tenía una cadencia extraña, como si estuviera aprendiendo a hablar imitando los sonidos que había escuchado de otros desafortunados antes que yo. Seguí caminando. ¿Qué otra opción tenía? Mis piernas se movían por pura inercia, mecánicas, desconectadas de mi cerebro. El terror se había convertido en una especie de combustible frío que me empujaba hacia adelante. Bien, susurró la cosa. Sigue caminando. Eso nos gusta. Podía sentirlo justo detrás de mí. Tan cerca que si me detenía, chocaría contra él. Sentía un frío glacial emanando de su cuerpo, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Era el frío de una tumba abierta. Pero no me di la vuelta. Un instinto profundo, ancestral, me decía que mirar atrás sería el final. Que mientras siguiera caminando, mientras siguiera moviéndome hacia adelante, todavía estaba jugando el juego. Todavía tenía una oportunidad. ¿Por qué? Pregunté, mi voz apenas un hilo de aire que se rompía en la garganta. Porque entraste, respondió. Y ahora caminas. Todos caminan. Para siempre. El monte nunca devuelve lo que toma. El sendero parecía interminable. Caminé durante lo que parecieron horas. Mi reloj se había detenido. Las manecillas estaban congeladas a las 11:47. El tiempo mismo parecía haberse roto aquí, en este dominio olvidado por Dios. Los pasos detrás de mí nunca se detenían. A veces estaban muy cerca, respirando en mi cuello. A veces sonaban un poco más lejos, como si la criatura se hubiera alejado para observar desde la distancia, disfrutando de mi desesperación como quien saborea un buen vino. Pero siempre estaban ahí. Un compañero constante en la oscuridad. Traté de hablar conmigo mismo, solo para llenar el silencio opresivo, para no escuchar esa respiración húmeda. Está bien. Solo sigue caminando. Encontrarás una carretera. Alguien vendrá. Todo va a estar bien. Pero mi voz sonaba hueca, falsa. El bosque se tragaba mis palabras antes de que pudieran darme consuelo. Los árboles comenzaron a cambiar. Ya no eran pinos familiares. Parecían más viejos, retorcidos, enfermos. La corteza estaba cubierta de patrones extraños que parecían casi letras, como una escritura en un idioma muerto que nadie debería leer. O tal vez solo estaba viendo cosas. Tal vez el agotamiento me estaba haciendo alucinar. Pasé junto a un árbol con una marca. 3 rasguños profundos, surcos brutales en la madera dura. Estaban a la altura de una cabeza humana. Como si alguien, o algo, se hubiera parado allí y hubiera clavado sus garras en el árbol con una fuerza descomunal. O no garras. Dedos. Dedos demasiado fuertes. Más adelante, vi más marcas. Más árboles arañados y mutilados. Y entonces me di cuenta de algo que hizo que mis rodillas temblaran. Todas las marcas estaban en el lado derecho del sendero. Todas a la misma altura. Como si alguien hubiera caminado por este camino innumerables veces, arrastrando su mano o sus garras a lo largo de los árboles mientras pasaba. Marcando su territorio. Marcando su ruta de patrulla. Me moví al lado izquierdo del camino, tan lejos de los árboles marcados como fuera posible, pegándome a la maleza opuesta. Los pasos detrás de mí se acercaron de nuevo. Podía escuchar la respiración claramente ahora. ¿Lenta? Rasposa. No como un animal jadeando. Sino como una persona que se ahoga en su propia sangre. Pero no estaba corriendo. Solo caminaba. Siempre solo caminando.
¿Qué quieres de mí? Susurré, cerrando los ojos por un segundo. La respiración se detuvo. Silencio. Luego, tan cerca que pude sentir el aliento podrido en mi oreja, la voz dijo: «Quiero que veas». Abrí los ojos y miré hacia el bosque, más allá del sendero. Los vi entonces. Entre los árboles. En el límite donde la luz de mi linterna se desvanecía en la negrura. Otras figuras. Estaban de pie, inmóviles entre los troncos. Docenas de ellos. Tal vez cientos. Todos mirando hacia el sendero. Todos mirándome caminar. Algunos parecían recientes. Llevaban ropa moderna, chaquetas de senderismo, jeans sucios. Sus rostros todavía eran algo reconocibles, aunque pálidos como la cera. Pero otros eran antiguos. Vi a un hombre con ropa de campesino de hace un siglo, con un sombrero de paja podrido. Vi lo que parecía ser un soldado de alguna guerra olvidada, con el uniforme hecho jirones. Y más atrás, vi cosas que eran poco más que huesos envueltos en tela podrida y musgo. Todos tenían la misma expresión. Ojos vacíos, negros, sin vida. Bocas abiertas en gritos silenciosos que nunca terminaron. ¿Eran reales? ¿O eran advertencias? ¿Eran las almas de los que se perdieron antes que yo? ¿Los que dejaron de caminar? No voy a correr, dije, más para mí que para la cosa detrás de mí. Pero tampoco voy a parar. La cosa detrás de mí se rió. Fue un sonido horrible, como vidrio rompiéndose dentro de una cueva. Nadie se detiene, susurró. No realmente. Incluso cuando creen que han escapado, siguen caminando. Siguen moviéndose a través de mi bosque. Para siempre. Este no es tu bosque, dije con una valentía que no sentía. ¿No lo es? Otra risa seca. ¿Cuántas veces has pasado ese mismo árbol caído? ¿Cuántas veces has dado vueltas en círculos? Has estado caminando en mi jardín mucho más tiempo del que crees. El tiempo no existe aquí. Solo el camino. Miré hacia adelante, obligándome a ignorar las figuras muertas en los árboles. El sendero se curvaba alrededor de un roble gigantesco, un árbol monstruoso que parecía el rey de este lugar maldito. Más allá del roble, vi luz. No era luz de luna. No era luz de estrellas. Era luz artificial. Naranja. Amarilla. Farolas. Una carretera. Mi corazón dio un vuelco. Casi lloré de alivio. La civilización. El mundo real. El mundo donde las reglas tienen sentido. Ve, susurró la voz. Camina hacia tu carretera. Conduce a casa. Duerme en tu cama caliente. Abraza a tu familia. Pero volverás. Siempre vuelven. Caminé hacia la luz. Pasos firmes. No corriendo. No parando. Mis ojos fijos en ese resplandor salvador. Las figuras en los árboles giraron la cabeza para verme pasar. Sus cabezas se movieron en perfecta sincronización, como marionetas en la misma cuerda macabra. Crack. 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 El sonido de cientos de cuellos girando al mismo tiempo resonó en el bosque. Llegué al roble. La carretera estaba justo más allá. Podía ver el asfalto gris. Podía ver una señal de tráfico reflectante. Podía ver un coche pasando a lo lejos, sus faros barriendo la oscuridad. Di un paso más para salir de la línea de árboles. Y sentí una mano en mi hombro. Dedos largos. Fríos como el hielo. Con demasiadas articulaciones. La mano era pesada, sólida. Esto no era un fantasma. Esto era carne y hueso, pero una carne y hueso que no debería existir. Recuerda, la voz respiró directamente dentro de mi oído, enviando una descarga eléctrica de terror por todo mi cuerpo. Puedes irte. Pero siempre estarás caminando. Siempre serás seguido. Siempre serás mío. La mano me soltó. Di un paso hacia la carretera, tropezando, casi cayendo sobre el asfalto. Un coche frenó bruscamente. Luces altas me cegaron. Un claxon sonó, un sonido estridente y maravilloso del mundo humano. Un anciano bajó la ventanilla. Me miró con ojos preocupados. ¿Estás bien, hijo? Pareces haber visto al diablo mismo. Me di la vuelta lentamente para mirar hacia atrás, hacia el bosque.
Los árboles estaban tranquilos y quietos. No había figuras. No había sendero marcado. Solo un muro de bosque normal y corriente en la oscuridad de la noche. El viento movía las copas suavemente. Me perdí, dije, mi voz temblando incontrolablemente. Solo me perdí. Sube, dijo el hombre. Te llevaré al pueblo. Me llevó a casa. Le agradecí 1000 veces. Entré en mi apartamento. Cerré cada puerta con llave, pasé los cerrojos, bajé las persianas. Revisé cada ventana. Encendí todas las luces. Me dije a mí mismo que había terminado. Que simplemente me había desorientado, que había entrado en pánico, que había alucinado por el agotamiento, la deshidratación y el miedo primitivo. La mente humana hace cosas extrañas cuando está bajo estrés. Me duché con agua hirviendo. Tratando de quitarme el frío de los huesos, tratando de lavar el olor a tierra podrida y ozono. Pero esa noche, mientras yacía en mi cama, con los ojos abiertos mirando el techo, lo escuché. Pasos. Fuera de mi ventana. En la calle de concreto. Pasos lentos, medidos, pesados. Caminando de un lado a otro frente a mi edificio. Pe. 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 Me levanté y miré a través de las persianas. La calle estaba vacía bajo la luz amarillenta de las farolas. No había nadie. Pero a la mañana siguiente, bajé a la entrada del edificio. Y allí, en el pequeño jardín de tierra blanda debajo de mi ventana, las encontré. Huellas. Huellas de pies descalzos. Enormes. Profundas. Con dedos demasiado largos que se hundían en el barro como garras. Y entendí. Me había dejado ir. Por ahora. Pero yo todavía estaba caminando. Siempre estaría caminando. Y él siempre estaría un paso detrás. El que camina detrás. Porque algunos caminos, una vez tomados, nunca pueden dejarse realmente. El monte se queda contigo. Y ahora, cada vez que apago la luz, cada vez que hay silencio, escucho su respiración. Esperando. Esperando a que dé el siguiente paso. Han pasado 3 semanas desde que salí del bosque. O al menos, eso es lo que dice el calendario en mi pared. 3 semanas de pretender que soy una persona normal. 3 semanas de ir al trabajo, de sonreír a mis compañeros, de comprar comida en el supermercado. Pero es una mentira. Una actuación barata. Porque nunca salí de allí. No de verdad. Al principio, eran solo las huellas. Cada mañana, sin falta, aparecían bajo mi ventana. Grandes, profundas, burlonas. Llamé a la policía 2 veces. Vinieron, miraron, tomaron notas con cara de aburrimiento. Me dijeron que probablemente era un vagabundo o un bromista. Me sugirieron poner cámaras de seguridad. Instalé 4 cámaras. Una apuntando al jardín, una a la puerta principal, 2 en el pasillo. La primera noche, me senté frente al monitor con una taza de café negro, decidido a atrapar al intruso. A las 3:33 de la mañana, las cámaras parpadearon. Todas a la vez. La pantalla se llenó de estática gris y blanca. Un ruido sordo, como un susurro eléctrico, llenó la habitación. Duró exactamente 1 minuto. Cuando la imagen regresó, el jardín estaba vacío. Pero allí estaban las huellas. Frescas. Húmedas. Habían aparecido en ese minuto ciego. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue la cámara del pasillo. La que apunta a la puerta de mi dormitorio. En la grabación, justo antes de que la señal se cortara, se veía una sombra. No una persona. Una mancha de oscuridad más densa que la noche, parada justo frente a mi puerta. Y en el audio, si subías el volumen al máximo, se podía escuchar algo. Toc. 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 3 golpes suaves en mi propia puerta. Desde dentro de mi apartamento. Dejé de dormir. El insomnio se convirtió en mi nuevo estado natural. Mis ojos ardían, mi piel se volvió grisácea. En la oficina, la gente empezó a evitarme. Decían que olía mal. No a sudor, decían. Hueles a tierra. A flores podridas. A cementerio. Intenté ducharme 3 veces al día, frotando mi piel hasta sangrar, pero el olor no estaba en mi piel. Estaba en mi alma. Empecé a ver cosas.
Alucinaciones, me decía mi médico. Estrés postraumático. Me recetó pastillas para dormir. No me las tomé. Sabía que si me dormía profundamente, si bajaba la guardia por completo, él entraría. Veía las figuras del bosque en la ciudad. En el metro, en la hora pico, entre la multitud de cuerpos apretados, veía a uno de ellos. Un hombre alto, con el cuello torcido, mirándome fijamente desde el otro extremo del vagón. Cuando parpadeaba, ya no estaba. O peor, se había acercado. Un martes, mientras caminaba hacia mi casa, vi el árbol. Un roble viejo en medio del parque de la ciudad. Tenía las marcas. 3 rasguños profundos en la corteza. Me acerqué, temblando. Puse mi mano sobre las marcas. La madera estaba caliente. Vibraba. Como si tuviera un corazón latiendo debajo de la corteza. Entendí entonces que la geografía ya no importaba. El bosque no era un lugar físico. Era una infección. Y yo era el paciente cero. Desesperado, busqué ayuda donde la lógica no llegaba. Mi abuela solía hablar de una mujer. Una curandera en el barrio antiguo, una señora que sabía tratar el mal de ojo, los sustos y las cosas que se pegan en el monte. Doña Inés. Fui a su casa un viernes por la tarde. Era un lugar pequeño, lleno de imágenes de santos, velas aromáticas y manojos de hierbas secas colgando del techo. Olía a incienso y a tabaco fuerte. Doña Inés era una mujer anciana, con la piel como pergamino arrugado y ojos que parecían ver más allá de mi carne. No me preguntó qué me pasaba. Apenas crucé el umbral, ella retrocedió, haciendo la señal de la cruz. Madre Santísima, susurró. ¿Qué traes contigo, muchacho? Me sigue, dije, mi voz quebrándose por primera vez en semanas. Algo me siguió desde el monte. Ella negó con la cabeza lentamente, con una expresión de tristeza infinita. No, hijo. No te siguió. Te marcó. Eres de él ahora. Le rogué que me ayudara. Le ofrecí todo el dinero que tenía. Ella se negó al principio, diciendo que hay cosas con las que no se juega, que hay dueños de la tierra que son más antiguos que Dios y el diablo. Pero al ver mi desesperación, o tal vez por pura lástima, aceptó intentar una limpia. Me hizo sentar en una silla de madera en el centro de la habitación. Empezó a rezar en voz baja, mezclando oraciones católicas con palabras en una lengua indígena que no reconocí. Tomó un huevo de gallina fresco y comenzó a pasarlo por mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, murmurando para sacar la mala energía. Sentí que el huevo se calentaba. Quemaba a través de mi camisa. Doña Inés sudaba, sus manos temblaban. Sal, gritó ella de repente. Déjalo ir. No te pertenece. Las velas en la habitación se apagaron de golpe. Todas a la vez. La oscuridad nos envolvió. Y en esa oscuridad, escuché el sonido. El paso. En el techo de la casa de la curandera. Crujiendo. Pesado. Caminando sobre nosotros. Doña Inés gritó. El huevo en su mano explotó. No salió clara ni yema. Salió una sustancia negra, viscosa, como alquitrán, que manchó sus manos y cayó al suelo, siseando como ácido. Sal de aquí, me dijo ella, empujándome hacia la puerta. Vete. Vete antes de que lo mates todo. Salí corriendo a la calle. Corrí hasta que mis pulmones ardieron. Esa noche, llegué a mi apartamento. Estaba vacío. Silencioso. Pero algo había cambiado. El pasillo parecía más largo de lo normal. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas, pero podía sentir que detrás de ellas no había habitaciones. Había árboles. Podía escuchar el viento moviendo las hojas al otro lado de la pared del baño. Me senté en el sofá, con la linterna en la mano, apuntando a la puerta principal. No voy a caminar, dije en voz alta. No voy a seguir tu juego. Estoy en mi casa. Esto es real. Tú no eres real. La luz de la sala parpadeó. Y entonces, el teléfono fijo sonó. No lo había usado en años. Ni siquiera recordaba tenerlo conectado. Ren. Ren. Lo miré, aterrorizado. Ren. Ren. Me levanté lentamente y descolgué el auricular. ¿Hola? Al otro lado, solo había estática.
Y luego, esa voz. Esa maldita voz de grava y piedras. No estás en tu casa, susurró. Miré a mi alrededor. Las paredes de mi apartamento empezaron a pelarse. El papel tapiz se caía a tiras, revelando no ladrillo, sino corteza de árbol oscura y húmeda. La alfombra bajo mis pies se volvió suave, convirtiéndose en musgo y tierra. El techo desapareció, tragado por una oscuridad infinita donde no había estrellas. Mira por la ventana, dijo la voz. Caminé hacia la ventana. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Aparté las cortinas. No había calle. No había ciudad. No había luces de coches ni edificios vecinos. Solo había árboles. Pinos altos, infinitos, extendiéndose hasta el horizonte. Y entre ellos, iluminados por una luna que no debería estar ahí, estaban las figuras. Cientos de ellas. Miles. Todas mirando hacia mi ventana. Y justo frente al vidrio, pegando su cara contra el cristal, estaba él. ¿El dueño? El que camina detrás. Era alto, mucho más alto de lo que una persona podría ser. Su rostro era una máscara de piel pálida estirada sobre un cráneo deforme. No tenía ojos, solo cuencas vacías llenas de oscuridad. Y sonreía. Una sonrisa demasiado ancha, llena de dientes pequeños y afilados como agujas. Abre, dijo la voz en el teléfono, y al mismo tiempo, vi sus labios moverse detrás del cristal. Tiré el teléfono. Retrocedí, tropezando con el sofá. Pero el sofá ya no era un sofá. Era un tronco caído, cubierto de hongos. Me giré hacia la puerta del apartamento. Mi única salida. Corrí hacia ella, agarré el pomo y giré. Estaba cerrada. Golpeé la madera. ¿Ayuda? ¿Alguien? La madera bajo mis puños se sentía rugosa, viva. Y entonces, escuché el sonido detrás de mí. Dentro de mi propia sala de estar. O lo que solía ser mi sala. El sonido de un paso. Pisando hojas secas sobre mi alfombra. Me di la vuelta lentamente. Estaba allí. De pie en el centro de mi sala, que ahora era un claro en el bosque. Era inmenso. Su cabeza rozaba las ramas que colgaban de donde antes estaba mi lámpara de techo. Bienvenido a casa, dijo. No tenía voz. El sonido venía de todas partes. De los árboles, del suelo, de mi propia cabeza. Corrí. No hacia la puerta, porque ya no había puerta. Corrí hacia la oscuridad, hacia la espesura que se abría donde antes estaba mi cocina. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Olvidé las reglas. Olvidé lo que dijo mi abuelo. Olvidé el orgullo. Solo quería alejarme de esa sonrisa. Y mientras corría, escuché su risa. Y escuché sus pasos. 1, 2. 1, 2. Siempre un segundo detrás de mí. Llevo corriendo mucho tiempo. No sé si han pasado horas, días o años. Mi ropa se ha convertido en jirones. Mis zapatos se deshicieron hace tiempo, ahora corro descalzo, sintiendo las piedras y las espinas cortar mis pies. Pero no me detengo. No puedo detenerme. A veces, encuentro a otros. Ayer vi a una chica. Llevaba un pijama sucio y tenía una expresión de terror absoluto. Corría en dirección contraria a mí. Nos cruzamos por un segundo. Nuestros ojos se encontraron. No pares, me susurró ella con voz ronca. Y siguió corriendo. Y detrás de ella, escuché los pasos. Otros pasos. Otro perseguidor. Porque cada uno tiene el suyo. He empezado a notar cambios en mí mismo. Mis brazos parecen más largos. Mis dedos se han estirado, con nuevas articulaciones que no deberían estar ahí. Mi piel se está volviendo dura, como la corteza de un árbol. Tengo hambre, pero no de comida. Tengo hambre de que alguien más entre. Tengo hambre de no estar solo. A veces, me detengo junto al sendero y espero. Me quedo muy quieto, conteniendo la respiración, fundiéndome con las sombras. Espero a ver si pasa alguien nuevo. Alguien con una linterna. Alguien con esperanza. Y cuando pasan, siento una necesidad irresistible de seguirlos. De caminar detrás de ellos. De pisar en sus huellas.
La voz en mi cabeza, la que solía ser mía, ahora suena como grava. Y me repite una y otra vez la misma frase. Tú caminas. Ellos caminan. Todos caminamos. Veo una luz adelante. Parece una carretera. Parece la salida. Mi corazón da un salto, un viejo reflejo de una vida que ya no recuerdo bien. Corro hacia la luz. Casi estoy allí. Puedo ver los coches. Pero entonces, mis pies se detienen. No porque yo quiera, sino porque mis piernas ya no obedecen a mi mente. Obedecen al bosque. Miro mis manos. Son garras. Miro mi reflejo en un charco de agua negra. No tengo ojos. Solo oscuridad. Y entiendo la verdad final. La verdad más aterradora de todas. Ya no soy la presa. Escucho un sonido. Ramas rompiéndose. Alguien viene. Alguien nuevo. Alguien perdido. Siento una sonrisa abrirse en mi rostro, una sonrisa demasiado ancha, llena de dientes afilados. Me escondo detrás de un árbol. Espero. Y cuando el caminante pasa, con su pequeña y patética linterna temblando en la oscuridad, doy un paso. Silencioso. Y empiezo a seguirlo.